Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Mi nombre es Antonio Arias y esta es la historia de las palabras. Este programa está basado en las historias orales mayas, reiterando, los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes, sin crecimiento, se dieron el trabajo y la tarea de crear las palabras. Ellos crearon las palabras con corrientes de agua, rocas y finalmente con agua mansa y arena. Crearon unos espejos y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo y en él nos reflejamos el uno y en el otro, lo que es la plática, las palabras, y en el reflejo nos hacemos uno de dos y al separarnos cada quien crece un poquito aprendiendo el uno del otro. Hoy, como siempre, pues, tenemos a nuestro compañero Jorge García, mi compañero de fórmula. Maestro, ¿cómo está? Pues bien aislados por el COVID, pero ahí aguantándonos y pues gracias a Dios, sanos aquí todos en casa hasta la fecha. Todavía no le alcanza esta tira genética, ¿verdad? No, es que me escondo. Órale. No me alcanza. Y también tenemos con nosotros a los compañero de Chicago, Tonatiuh Ayala, y aquí del condado de San Diego, al Cora, al señor Félix García. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, Ayala, ¿cómo está? Aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más reunidos aquí tratando de aportar algo de la experiencia que hemos pasado y un poco de conocimiento que hemos ido agarrando conforme va pasando esta pandemia, ¿no? Sí. Bueno, lo que pedimos siempre en forma muy breve, que la gente nos diga algo de su vida personal, a dónde nacieron, dónde crecieron, dónde tiraron piedras al río, o hicieron travesuras, algo fuera de su figura pública o activismo. Félix, me imagino, porque soy adivino, que usted es de Nayarit. ¿Pero qué? Sí, ¿Dónde nació en Nayarit? Yo nací el 5 de julio de 1956 en un ejido, en Carleño, Nayarit. Por la gracia de Dios, Cora, como ustedes saben, a los Coras no se llegó a la conquista después de 200 años. Y pues, yo aún estoy enfermo, yo tengo secuelas. En mi familia, mi esposa tuvo COVID, yo tuve COVID, mi hijo. Bueno, el tema hermano, aún no lo desarrollamos. Queremos saber dónde fue a la escuela, si se tiró a los ríos, de clavado a ríos, si cortó frutas, ¿cómo pasó su...? Yo me vine para acá a los 22 años. Yo estudié ahí en mi rancho, la primaria y la secundaria, y me vine para acá y me metí a trabajar al campo. Fui pescador de la uva y de la fresa, y ahí me integré al movimiento de César Chávez en aquel tiempo. Entonces, pues me hice por necesidad unirme activista a la huelga, porque en Salinas eran muy brutos los rancheros. Era un japonés que tenía 3 ranchos juntos y ahí pues hicimos una huelga y en esa huelga las que se aventaron más fueron las mujeres, porque los hombres eran esquiroles. Y después pues me tocó participar en la caravana de los 43. Y tengo el gusto de que pues participé un poco con ellos también, y voy cuando puedo también, y pues no tengo mucho así activismo que digamos, pero siempre que hay una injusticia pues me uno a ellos. Ok, Ayala. Sí. Ok, ay, disculpa. ¿Algo más que quieras agregar? No, está bien. Ayala. Bueno, pues yo, como ya saben, soy oriundo de la Ciudad de México. Nací ahí ahí se conocieron mis papás, mi padre de Michoacán, mi madre de Guerrero, con raíces bien profundas, y pues conocí los 2 estados, más el de Guerrero, y también conocí más por medio de ellos las injusticias y lo que se vivía en esos tiempos, ¿no? O sea, porque se ha vivido durante todo ese tiempo, porque no es una cosa que
acá es nueva, ¿no? O sea, Guerrero es un estado bien conflictivo, pero tiene unas raíces también bien profundas en por qué y cómo es que se ha desarrollado todo esto. Um, de niño yo solía ir a la ciudad porque la familia de mi madre es de un pueblo que se llama Petlanca, en Guerrero, pero se movieron a vivir a la ciudad de Tasco, Guerrero. Es una ciudad muy famosa por su industria minera, ¿no? De hecho, fue una de las ciudades más importantes en esa zona en cuanto a la extracción de la plata, ¿no? Entonces yo de chamaco me pasé en esas calles prácticamente solo, ¿no? No tenía amigos, pues me llevaban allá para visitar a la familia, pero pues yo me salía a dar el rol, ¿no? Me salía a dar la vuelta y pues conocí toda la ciudad, o sea, la caminé para arriba y para abajo y muy buenos recuerdos, de verdad, y da cierta lástima y lástima en el sentido de que ahorita pues se volvió bien violenta, ¿no? Por lo que está pasando en México, pero bueno, eso ya es otra historia. Yo por unas horas caminé también ahí por los empedrados de Tasco. Sí. Pero, maestro García, algo que quiera agregar, ya saben, pues a usted ya más o menos saben algo de nosotros, pero algo que quisiera decir de usted. Bueno, natural del Valle de San Joaquín, acá en el centro de California, con mis abuelos y mis padres trabajamos en los campos, y hasta que terminé el bachillerato y luego me tocó trabajar en la universidad un poquito de asistente y luego me entré de maestro del sistema estatal de California y con 42 años en el plantel del Valle de San Fernando me jubilé y sigo de metiche y pediche. Pues ahí estamos, maestro. Yo, gracias al apoyo que usted me ha dado, sigo haciendo también lo mismo que usted, viendo a ver qué hacemos o cómo le podemos estar pidiendo a quien podamos. Eso. El tema que tratamos de desarrollar hoy, las pláticas aquí no son lineales, se van para donde se tengan que ir, pero tratamos de tener una guía en la conversación y se intenta más que nada ver los efectos del COVID. A 2 personas de las que están aquí les dieron. Yo me afectó en forma indirecta y hace días yo creí que ya me había agarrado, pero parece que fue una falsa alarma. Y el maestro que pues ahí se anda cuidando, se anda escabullendo de él. Pero a mí el COVID en sí me afectó en cuestión de mi funcionalidad como trabajador, como obrero. Las personas por lo que yo hago de llevar ayuda humanitaria y cosas que he hecho, me dieron cobijo en un lugar y por más de un año estuve yo en un lugar donde me dieron forma de trabajar sin exigirme ningún tipo de cobro. Y el COVID ya afecta, las compañías donde ellos trabajan los afectó en forma tal que cambiaron de administradores y los administradores nuevos ya no les permitieron estacionar sus vehículos y el equipo que tenían ahí en esas compañías y se vieron obligados a las 3 personas que estábamos en una yarda a pedirnos que nos fueran, que nos saliéramos de ahí. Y apenas este es el 3er día que estoy establecido en un campo abierto, un lugar donde no hay cercas, no hay nada, o las que hay están caídas, y me afectó en ese sentido, de que me desubicó completamente por varios meses en cómo tratar de estar ganando la vida y buscando dónde ir con las cosas, con las propiedades que uno hace con su trabajo. Y ya parece que empieza a estabilizarse las cosas. Y de ahí también una plática que estuve ayer con Ayala. Él leyó sobre unas situaciones en Guerrero, sobre las veces que se han caído movimientos o se han intruncado por causa de el ego o la pérdida de piso de activistas. No sabemos a dónde lleva la plática. Las pláticas, de nuevo, no son lineales, se van a distintas formas. Y también esto sirve para informar que lo que estamos haciendo en Honduras, estoy tratando de entrar en contacto con el padre de Radio Progreso y otros para hacer por lo que se dejó también al aire, el programa de Más Allá de la Consulta, volver a retomarlo para tratar de buscar los problemas que el poder tiene cuando es retado por la población o la desesperación lo lleva a retar.
y por más allá de la consulta vamos a ver si podemos crear una forma de ayuda hacia la situación de Honduras, y estamos trabajando en ello. Entonces, por las personas que me han pedido que hacemos, al menos por esta vez, sepan que estamos tratando de hacer algo, pero nuestras condiciones no son ahorita las más apropiadas, pero vamos a seguir haciendo las cosas de la forma que podamos. Pues, Ayala, parece que a ti te pegó más primero algo que no sabemos, o no supiste si era COVID, pero tenía todos los síntomas, no era una gripe normal, ¿no? ¿Cómo pasó contigo? Bueno, buenas noches. Sí, hace como para diciembre va a ser un año que nos dio un resfrío demasiado fuerte y no fue muy normal, que digamos. Fue una cosa que sí lo sentimos en el cuerpo fuerte. Una cuestión en la cual aún seguimos dudando pues realmente qué fue, porque nunca nos dijeron. Digo, en aquel tiempo que nos dio a nosotros, o sea, me dio a mí primero, y pues yo se lo traje a la casa y se lo pegué a mi esposa. Ella se puso más mala que yo, ¿no? Y los síntomas son todos los síntomas que describen del COVID, pero en aquel tiempo entendamos que creo que apenas estaban tratando de descifrar primero de dónde había salido y después cuánto había afectado, pero ya había indicios de que personas, sobre todo de Europa, que vamos a entender, viajan constantemente a sus países, pero viven en Estados Unidos, pues trajeron el contagio, aunque raramente se dio en China, pero resulta que en Europa también hubo un contagio muy enorme. Podemos pensar que fue por la cuestión de las cuestiones de los negocios, ¿no? De que gente viaja por todo el mundo haciendo negocios, ¿no? O sea, unos viajan a China, van y compran y como sea, ¿no? La cuestión es que esta onda pegó muy fuerte. A mí en lo personal nos pegó al grado de, pues sí, tomarnos en la cama, estar con fiebre, dolores, achaques. Tratamos de usar los remedios, ¿no? Los clásicos remedios que hemos usado todo el tiempo, pero pues esta cuestión no se arreglaba, ¿no? Fuimos al doctor finalmente, nos tomaron la temperatura, nos hicieron la prueba de la influenza y resulta que no salió nada, ¿no? Entonces es muy raro porque sí nos afectó en una forma muy peculiar, ¿no? Ojos rojos, dolores, tos seca, más mi esposo sufrió más todavía, pero resulta que después de los antibióticos o el tratamiento que nos dieron, pues realmente salimos, ¿no? Hubo gente, y eso esto hay que aclararlo, no a todos los cuerpos les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque la consistencia del cuerpo humano es diferente. Si tú ya tenías enfermedades anteriores a esta pandemia, pues lo único que va a hacer es que te va a agravar. Por eso es que tanta gente está muriendo. O sea, si tenías diabetes, si tenías consistencias de corazón que te estaban afectando, si tenías problemas con los riñones, con los pulmones, pues eso lo único que hace es agravarlo más. Con esto lo que quiero decir es que mucha gente dice que no existe, que es una invención, que nos quieren controlar. ¿Saben qué? Yo he perdido compañeros aquí que hasta se fueron. Tengo compañeros en México que también se fueron y no es una cuestión que podamos ponernos a desinformar de que no existe. No, sí existe. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? No lo vamos a saber y quizá nunca lo sepamos, pero de que existe, ahí está, ¿no? Digo, es lo que puedo aportar hasta ahorita en cuanto a lo que me pasó. Y en cuanto a lo que habla el maestro de que nos afectó laboralmente, pues sí nos afectó laboralmente, porque pues definitivamente aquí cerraron el estado. Yo ya estaba
más mejorado, ¿verdad? Estaba más aliviado, pero pues te quedas sin trabajo y te quedas sin opciones de poder traer el sustento a tu casa. Entonces, pues sí, yo creo que no nada más a nosotros, a miles, a millones nos afectó, y sobre todo a la raza y a la banda que no tiene documentos, ¿no? Porque pues los que tienen papeles bien o mal podían pedir ayuda pública o pedir o les llegó su ayuda por parte del que está ahorita de presidente, ¿no? Pero pues la demás gente no. Entonces ellos aún así, sabiendo que estaban malos, se fueron a trabajar y a seguirse contagiando. Eso se vio aquí, al menos en Chicago, en el área de donde vive la mayoría de la gente de México. Siguieron laborando estando enfermos en las fábricas, ¿no? Y se enfermaron y se murieron y aún así seguían yendo. Entonces sí es algo bien fuerte y bien criticable por medio de que el capital o el capitalismo es lo que hace, ¿no? Quizás en un país socialista o en un país comunista vayan a decir ustedes no va a pasar, no, sí va a pasar igual. La cuestión es la sobrevivencia, cómo sobrevivimos y cómo coexistimos con una pandemia o con una cuestión así, cuando realmente no te dejan otra cosa más que refártela, ¿no? Porque pues si no trabajas no tienes dinero para poder seguir adelante, para pagar la renta, para comer, ¿no? Para comprar comida, para darle a tu familia lo que más le puedas dar. Entonces, en ese sentido sí se afectó y se vio afectado a bastante gente. Yo en lo personal me había afectado no tan gravemente como otras personas, pero sí eso es algo que creo que le comentaba yo a mi compañera, ¿no? Jamás pensé que nos fueran a tocar vivir una cuestión así. Digo, han sacado cosas de que en las guerras, anteriormente, ¿no? En años pasados, pero pues ahora nos tocó esto. Y esto, aunque no sea una guerra, sí es un control emocional y personal bien denso, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivir y salir adelante, seguir adelante, ¿no? Los que hemos logrado sobrevivir y estamos aquí, pues a echarle ganas, cuidarnos, pero no por eso, pues, a vencernos, ¿no? Sino seguir adelante. Félix, hace semanas yo te hablé para varias cosas que estábamos haciendo en México, para ver si me podías ayudar con la situación de Oaxaca. Y la plática se fue a lo que tú te preocupabas mucho en decirme: Antonio, cuídate, esto está feo. A mí, yo apenas me acabo de levantar de los efectos de Tuvo como 3 días que yo no sabía qué iba a pasar conmigo y casi se decía la muerte. Y me pedías que me cuidara mucho. ¿Cómo sucedió contigo, Félix? Bueno, voy a tratar de sintetizarlo. A nosotros, a mi familia, sí nos afectó bastante. A mi esposa, a mi hijo, a mí, a mi hermano. Mi hermano murió, no aguantó ni 3 días. Se le pulverizó el coronavirus en los pulmones. Él murió rápido. Y yo, a mí me llevaron de emergencia a un hospital, donde ahí me tuvieron con mucho antibiótico y oxígeno. Y fíjense que por ser de izquierda me ayudó, porque la directora encargada del coronavirus en el hospital, ella pertenece a una organización de doctores por la paz en el mundo. Me parece que tienen un hospital donde dan servicios gratuitos desde la Revolución de San Salvador. Allá empezaron. Y creo que también en Oaxaca, en la área Zapoteca, tienen también un hospital donde hacen servicios gratuitos. Y pues ellos, mi hijo es músico y les cantaba música de protesta, pues como compongo corridos de protesta, y le cantó uno a la doctora, y se hicieron amigos, y así me dieron en chinga, me recogieron y me llevaron, y ahí me pusieron al hospital. Pero para nosotros sí fue difícil. Además, pues te hacen el diagnóstico y yo salí negativo. Y positivo, perdón. Para mí sí fue difícil. Yo estoy contento porque parece que aquí en Estados Unidos a mí me chingó los pulmones porque tengo sistema respiratorio mal y porque estoy mayor y me dio un ataque al corazón.
tengo inflamado el hígado, me van a hacer no sé cómo se dice cuando te meten un pinche aparato por el estómago y otro por el ano. Me van a hacer los análisis. Y yo todavía he tenido la secuela de lo post-COVID. Te quedas sin fuerza, la fatiga, 2 cuadras y no puedes caminar. Y luego esas ganas de vomitar, horrible. Sientes que las pinches tripas se van a entrar por la boca y luego mareos. Así en términos generales. Y aparte que después me quedé psicológicamente dañado porque más me da un poquito de tos o algo y pienso que ya me estoy chingando. Y estoy siempre muy precavido con mascarilla en la casa. Cuando me viene mi hijo, no me da miedo. Tengo una hija que no permite que agarramos a nuestros nietos. Ella se practica lo de la distancia. Total que lo de mi hermano pues fue más horrible, ¿no? Porque ahí él murió en México y a su familia no lo permitieron acercárselo. Tiene una bolsa y lo enterraron lejos. Y le fueron a que le quemaran su ropa, sus cobijas y todo ese tipo de cosas. Para ellos fue más difícil. Y pues también pues aquí ya ven como la razón porque muchos no creen. Y hay personas que su sistema inmunológico está fuerte y pues no les puede pasar nada. Pero como a mí me afectó, a mí sí me gustaría que pues se cuidara a la gente, ¿no? O la gente que uno estime a todo el ser humano, ¿no? Y como decía el compañero que habló, pues vivimos en una sociedad hablando del término egoísmo, donde a nosotros en la sociedad capitalista pues se le da más prioridad a lo económico que a lo humano. Tengo entendido que Vietnam no tiene un caso de COVID ya, y hay otras sociedades que no tienen caso de COVID, y aquí no, aquí se nos ve como mercancía, ¿ya? 265,000 muertos hay ahorita en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y luego la crisis política, bueno, es una crisis no nada más política, es ecológica y de salud, ese tipo de cosas. Más o menos es lo que yo les puedo comentar sobre esta situación. Ya no se diga lo económico, mis hijos son músicos y todos sus lugares se cerraron, sino ya están desempleados. Mi yerno también están desempleados, hoy también la vive con nosotros porque no le hicieron por lo mismo, en otra casita regada, pero por cuestión de los trabajos y no sé hasta qué cuánto va a llegar. Y luego parece que apenas ve la luz en el túnel, no sé cuándo salgan las vacunas y si ya están aprobadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí, tampoco no es bueno, como dice allá, de estar paniqueado. Yo estoy paniqueado porque pues cuando estás con nervios, miedos, las defensas, y es cuando entra con más facilidad el virus, pero también yo creo que la edad y las complicaciones previas que uno ya tenía. Yo estoy a 4 meses de cumplir 70 años, más o menos, ¿sí? Siento todavía bastante fuerza, gracias a que tal vez siempre he andado a la deriva y en bicicleta, y no veía yo más que hacer ejercicio y caminar, pero sin saber que estaba haciendo ejercicio, al parecer el cuerpo todavía está con posibilidades de defensa. Pero 2 cosas sucedieron para hacer este programa. Una, vengo yo de una población que todavía tenía un poquito de influencia indígena a un lado de Guadalajara, que ya fue absorta por la ciudad. Y todavía había ciertos remedios todavía tradicionales o indígenas, y una tía me jaló cuando estaba muy enfermo de las anginas con temperatura, me jaló las anginas por el cabello, se me tronaron, y raras veces me enfermo, y cuando siento que tengo el inicio de anginas, lo único que me duele es la garganta un poco, pero no llega a temperatura ni nada. Y esta vez empezó ese dolor por un poco más intenso que lo que normalmente me da, por esa curación que hizo mi tía hace más de 50 años. Y empieza uno a preocuparse, lo que ha visto uno y a sentarse la temperatura, y también fue después de la plática contigo, Félix, y sí cae una cierta preocupación interna cuando empiezan a tener síntomas que no son comunes, o que si son comunes uno los exagera porque piensa que ya no es lo mismo. Y aparte de eso, traté de invitar en varias formas a Coco Ramírez. Él es en Sonora, es un músico, y ese señor
artista, cantidad de cosas, y escribió una descripción como le dio a él, en donde se ve muy terrible la descripción que hace él, que había veces que el cuerpo se iba a temperaturas altísimas y luego caía de repente un escalofrío, y era una situación de angustia absoluta al no saber qué, las reacciones de tu cuerpo, de estar en una temperatura alta, que normalmente se queda, bajaba a bajísimas temperaturas con escalofríos intensos, y asusta más. Él hizo una descripción muy, pues bastante preocupante de lo que a él le pasó, y parece que a cada quien le afecta en forma distinta. Maestro, ¿usted qué piensa de todo esto que oye? ¿Ya lo estamos asustando más? Pues sí, esconderme debajo de la cama y no salgo. No, eh, yo sé, para mí la partícula anda buscándome porque yo tengo voy para 78. Ya sufrí un ataque al corazón, soy diabético de hace 35 años, la alta presión y así pues, candidato perfecto. Es por eso ya comenzando en marzo, pues ya dejé de salir. Solamente pues he ido a unos citas con los médicos y casi no salgo. Antes salía yo 3-4 veces de la semana a comprar el mandado. Yo soy el cocinero, así pues ahí pasaba la vida de jubilado. Pero pegando esto, tenemos un hijo que vive con nosotros, y él ya sale de compras. Yo ni salgo para buscar el mandado. Y a él, pues, es increíble, pero al entrar, creo 2 o 3 veces ya en el súper, hay gente que lo acosan por andar con mascarilla. Dicen, no, pues que debes de quitar eso, ese no te protege. Y aquí en el pueblo donde vivo hay como 150,000 habitantes y ya tenemos más de 2,500 afectados. La cantidad de muertos no lo sé, pero ha pegado aquí con nosotros y lo malo es que la comunidad está dividido casi en 2 partes políticas. Una mitad bien trompistas, es que dicen que no, este es un truco político. Dicen que decían antes de las elecciones, si gana el Biden, no, pues se acaba la plaga, ya es un truco político. Y cada fin de semana durante la temporada de elecciones hubo desfiles aquí de esos, sin máscaras y haciendo burlas de la gente que andábamos con máscaras. Así pues, se puso bien fea aquí la situación. Y luego, no me ha tocado a mí, pero hace como un mes perdimos a un compañero de trabajo y un amigo de hace 50 años. Tenía 80 años, bien, pues, una maravilla para la enseñanza. Y a él le tocó y se murió, y una semana después se murió su señora también. Entonces los dos, casados por más de 50 años, murieron solos porque nadie los podía entrar. Estaban en el hospital y nadie, nomás las enfermeras y médicos podían entrar. Así, y eso me afectó bastante. Yo sé que no es lo mismo sufrirlo en persona, pero perder un par de amigos así es feo. Y sobre todo cuando esta gente anda burlándose de los que tratamos de cuidarnos. Dicen que es nomás un truco político, y al ver aquí en el pueblo los negocios que están cerrando, a lo mejor nunca para volver a abrir, y la gente sin recursos, entonces yo que tengo mi pensión, me llega el cheque, la mensualidad. Entonces trato de ayudar, trato de apoyar, pero la necesidad cada día
crece y crece. Y no sé a dónde vamos, pero no va a salir bien. El primer programa, maestro, que hicimos con Jeff Green en inglés sobre la pandemia, lo que tratamos de ver fue lo que pasó en 1300 alrededor de la peste en España, Italia, en Europa, y cómo al otro lado de la pandemia el obrero salió un poco más beneficiado porque no se supo organizar, sino que la pérdida fue tan masiva que los dueños de terrenos, los terratenientes de su momento, los feudalistas, tenían mucha necesidad de la mano de obra para poder conservar su riqueza, lo que les quedaba de riqueza, y beneficiaron en mucho al obrero. Y esta vez, ¿cómo nos podríamos nosotros organizar para que al otro lado de esta pandemia, cuando alguien a mí me pregunta que me dice que esto no es cierto, esto es mentira, que es un engaño, le digo, tal vez no es la única que ha afectado a la humanidad, tenemos el SIDA, hubo el Ebola, tenemos la chikungunya, tenemos cantidad de cosas con que tiras genéticas con que la humanidad está viviendo. Y aunque sea esta tal vez no cierto, yo quiero estar con vida al otro lado para el reclamo. Si nos engañaron, yo quiero tener la capacidad de reclamarles. Y si no nos engañaron, también quiero tener esa capacidad de reclamo. Yo creo que mucha gente no piensa más que solo en que a mí no me van a coartar mi supuesta libertad, ni nadie se va a imponer en mí, sin consideración a que esto no es la primera vez que le sucede a la humanidad. Y dentro de esto, ¿cómo tratamos? Porque fue con Jeff Green y Stella Canoli, la escritora, la periodista de cantidad de cosas, es corresponsal de proceso de la jornada, estuvo en distintas guerras, ha sido corresponsal de guerra en distintas formas, una señora de 70 y tantos años. Con ella fuimos para tratar de ver cómo al otro lado de la pandemia podemos tal vez salir un poco más organizados independientemente del trauma por el que pasemos. ¿Cómo y qué afecta? Tal vez. Bueno, parte, Antonio, para mí, vamos poco a poco y también demasiado lento hacia ese sendero, porque la gente ya está aquí. No solamente hay los trompistas, pero hay los demás, el partido mío, y posible, el país más rico del mundo, dice que es el más rico del mundo, que estábamos tan mal preparados que tenemos los recursos suficientes, de la protección personal hace falta, y la estructura de salud que se domina ya por monopolios. Los hospitales, las cadenas de hospitales ya no son de la comunidad. Antes cada comunidad tenía su hospital comunitario, pero ya son empresas, son negocios, y ya la gente, algunos por lo menos, no suficientes todavía, pero algunos están diciendo, oye, ¿cómo es posible? Sí existen recursos, pero la aplicación, el uso de esos recursos no se dedica para el bienestar de la gente o de toda la gente. Entonces la gente está preguntando cómo es que estamos en esas condiciones. Entonces se puede indagar, se puede cuestionar, y ojalá que busquemos otra manera de existir en cuanto a la vivienda, la comida, la salud del pueblo. Pues hay ya una serie de reclamos. A mí me ha apasionado la historia, pero pues ya ve, yo no tengo, digamos, una preparación formal, ¿no? Pues ahí me ha gustado la lectura y la curiosidad, y de ahí pues yo me inclino mucho por los procesos, dónde y cómo se desarrollan las cosas, de dónde vienen, más que el hecho en sí, el momento histórico que todo el mundo se centra. Y yo veo en todas estas situaciones que estamos pasando una serie de reclamos. La primavera
árabe tuvo cierto alcance, pero como que la gente no estaba preparada para dar el siguiente paso, nomás alcanzó a dar el reclamo y los gobiernos organizados supieron neutralizar eso, pero la experiencia queda de estos procesos. Ahorita hay Algeria, o Marruecos creo que es Algeria, están una posibilidad de hacer una enmienda constitucional, pero también la inexperiencia está haciendo que tanto el ejército como el poder estén tratando de manejar eso a favor de ellos, lo más que pueden dada la inconformidad social. Chile está por el mismo proceso, lo que vimos en Bolivia, que la derecha tomó poder y no supo conservarlo. Ellos cometieron el error de los excesos y regresó otra vez esta posibilidad de llevar el cuestionamiento más lejos. La situación de México con Obrador se puso la esperanza en un ícono, pero el cuestionamiento vino desde lo que siempre ha habido en reclamos en México, pero el más sólido y diferente fue las demandas de los zapatistas, las 10 demandas de los zapatistas, que en alguna forma dejaron un proceso que llevó a Obrador al poder, pero no alcanzamos a entender la cuestión de Chiapas. Y donde quiera vemos ese tipo de cuestionamientos. Ahora tenemos la naturaleza atacándonos y empezándonos a ver de que en alguna forma algo tiene que cambiar y tiene que ser profundo, pero no alcanzamos a entenderlo. Ayala, dentro de lo que tú leíste sobre la situación de Guerrero, ¿cómo integrarías esa lectura que tú tienes tú a esto que estamos tratando de desarrollar ahorita? Bueno, creo que se tocaron varios puntos ahorita que estuvieron ustedes hablando, y puntos que no son nuevos, son puntos que se han dicho desde se han tocado desde hace mucho tiempo, muchos años. De hecho, el libro que estoy leyendo se llama Guerrero Bronco, Campesinos, Ciudadanos y Guerrilleros de la Costa Grande. El autor es Armando Bartrata. No, lo que él habla, perdón por el léxico tan fino, lo que él habla en sí es como él lo que hace es que desmenuza desde la independencia hasta el momento de hoy, la participación de las personas supuestamente más influyentes e importantes en los movimientos sociales en el Estado, claro, en el país, pero en el Estado y en esa zona, y lo cual refleja también una cuestión bien principal que hemos estado viendo hasta ahorita. La gente con más influencia y más poder hasta te juega doblemente, ¿no? O sea, te juega en el sentido de que, y lo hemos visto en muchas revoluciones, maestro, lo hemos visto en muchas cuestiones de independizarse o de revolución, donde los ricos, cuando ven que su poder está en peligro, se pasan del lado de los que están luchando, ¿sí me entiende? O sea, cambian bandera porque saben que si no hacen eso, pierden todo. ¿Sí nos estamos entendiendo? O sea, ellos juegan el papel doble de tanto dar armas, como dar dinero, como financiar las revoluciones, porque ha pasado, y hay hechos históricos, ¿no? Pero al final, ellos recuperan lo que tienen, y aparte, pues, le dan en la torre a la revolución o a la independencia, ¿no? O sea, y eso lo hemos vivido durante siglos, y no nada más en México, en muchos países, ¿no? Francia, España, o sea. Ahora bien, aplicado este contexto a lo que estamos viviendo, ustedes tocaron el tema de la cuestión de la enfermedad y cómo se manejó. Pues realmente yo pienso que el gobierno de este señor que está ahorita en el poder, ¿no? Se basó más, acordémonos
desde que empezó se basó más en la cuestión de la cuestión de supuestamente ayudar a los más necesitados, pero los necesitados de piel blanca, no los de piel morenita ni los de piel negra, sino a sus connacionales blancos pobres, y por eso ya tenía tanto apoyo. Pero igualmente fue una desinformación horrible, ¿no? De hecho, él cuando la pandemia llegó a Estados Unidos, él la negó. Y hasta dijo que tenían que tomar un producto mezclado con cloro para poder aliviarse. Y hubo gente que lo hizo. O sea, a ese modo. Y no nos olvidemos que también la cuestión del fanatismo, de la cuestión de seguir a líderes y a personas con poder, ha sido siempre un efecto negativo en todas las cosas, ¿no? O sea, negativo en el sentido de que es un beneficio para los que están dentro del poder, pero ha sido siempre negativo para el pueblo, ¿no? Sí te dan migajas de ayuda o de solución, pero jamás te están resolviendo el problema principal, ¿no? Creo que el bicho pandémico puso en evidencia que al Estado gringo ahorita no le interesó ni siquiera aliviar a la gente, le interesó salvar la economía. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tan importante es la economía? Porque la economía es el capital, y este país está basado en el capital. Este país sin capital se cae, ¿no? O sea, este país si no vende, si no recibe dinero, se cae. No le importa que tengan que sacrificar a miles o a millones, ellos nunca van a querer perder ese poder. Obviamente con ese señor lo dimos cuenta, ¿no? Más allá de su ideología fascista o de su ideología, un pensamiento bien irrazonable de las razas, ¿no? O sea, fue más esto, ¿no? El poder económico, el poder de tener el dinero para poder seguir produciendo y manteniéndose, ¿no? Perdió las elecciones, ¿no? Y el que sigue va a seguir lo mismo, ese es el problema, ¿no? O sea, nos quedamos en una encrucijada. No del todo. No del todo. Dígame. Dígame. No digo, basado en lo que leí, ¿verdad? De México, del México interior que todos conocemos, del que todos hemos sabido, que hemos leído. Este libro también desenmascara a mucha gente que la trataron como tipo héroe o tipo mártir, porque realmente lo que defendían era el poder y la ganancia que tenía, el poder y las propiedades que tenían sus familias para no perderlas durante el tiempo tanto de la independencia como de la revolución. Pero también enfoca mucho en el sentido de que el caudillismo, que jamás ha desaparecido de México hasta el día de hoy, fue la fuente principal para poder mover todos estos hilos políticos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ponerle un poco más de atención cómo es que de verdad se desarrolló la independencia y la revolución, y el tiempo entre la independencia o al final de la independencia y el principio de la revolución, cómo es que siempre hubo conflictos interiores pero bien densos, ¿no? Y los que siempre pagaron el plato roto fue el pueblo. Los que tenían el poder o la gente que tenía la influencia fueron los que movieron a diestra y siniestra sus intereses personales y mandaron a matar gente como no tienen idea. Entonces, siempre hemos estado, desgraciadamente, en México bajo ese poder, ¿no? O sea, bajo esa manipulación de mental de según hacer el bien, pero realmente es el bien, pero para mí, pues mientras voy a usar esta bola de ignorantes para que me lleven a donde yo quiero, ¿no? Ese ha sido siempre el ir y venir, ¿no? O sea, líderes que dicen que están luchando por los indígenas, por el pueblo, pero a la larga lo que buscan es el interés propio, y cuando llegan al poder se olvidan de todos los de abajo y es una bofetada, ¿no?
y se vuelven en contra de ellos y hasta los atacan. Entonces, eso lo hemos visto hasta el día de hoy. No ha cambiado mucho, maestro, no ha cambiado mucho. Bueno, Félix, cuando platicamos de esto para invitarlo al programa, principalmente sobre estos dos temas que parecen estar muy distantes uno del otro, pero hay una conexión económica. Decía si se iba a tratar de analizar en forma histórica, psicológica y todo eso, porque implicaba que no es una falla de México, es una falla humana. El ser humano siempre busca una dependencia en alguien o algo que quien lo salve. Y el líder busca gente a quien salvar. Y al final lo que se sacrifica en esa dinámica es la conciencia. Los dos dejan de pensar en el objetivo a seguir. Y eso hace imposible o hace más difícil el proceso de cambio. El cambio que yo creo que se hace un poco necesario, porque el capitalismo o el feudalismo, lo que le llamamos, es una relación alrededor del dominio de la propiedad. En vez de tratar de ver que la propiedad o la creatividad humana sirva para tratar de enaltecer, educar y dar una vida, no de auge, pero al menos módica a todos, y una capacidad de desarrollo intelectual, que todo el mundo piense, vea y crezca. Y a ese nivel de madurez como humanos no hemos llegado. Félix, por ahí era la intención de lo que tú me preguntabas cuando me dijiste si iba a hacer un análisis histórico, psicológico, o qué, porque el ser humano parece que me decías, pues da lo mismo, pero vamos a analizar sus pensados o qué hacer. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo no soy bueno para hacer análisis así, nada más por lo que uno ha vivido y visto. Pareciese que es un problema de naturaleza el egoísmo del ser humano, pero también en las estructuras sociales donde se desarrolla, le dan su formación, y esta sociedad de mercado consumista, yo lo leí pues de una escritora, de cómo hemos destrozado a la madre tierra tanto. El caso de Brasil, de donde hemos devastado la naturaleza, sus ríos, sus aguas, sus bosques, y el hábitat de los animales se las hemos robado, y ellos, según esa señora, se refugian en las partes aquí de los seres humanos, y nos transmiten virus que no estamos preparados para ello. Pero yo veo que entonces, si es la naturaleza del ser humano, de egoísmo, ¿no? De la naturaleza, el mundo, hacerlo propiedad privada. Oye, pues el mundo no nos pertenece a nosotros. 2 o 3 países imperialistas son dueños del mundo, de la tierra, y hasta dónde hemos llegado. Hasta dónde hemos llegado, que ahorita con un botón destruyen la raza humana. Todo lo que te decía, que el señor me dijiste, el que tocaba todo y que lo hacía ahora por los seres humanos, todo lo que tocamos hacemos mierda. Yo me identifico más con el Congreso Nacional Indígena y con el zapatismo. Yo creo que debe uno volver a los estados colectivos de comunidad, porque a veces creemos que somos muy socialistas, muy revolucionarios, y pues tenemos en nuestros genes una inmensidad de defectos capitalistas. Entonces, yo no sé qué podría decir, ¿no? Es nada más lo que me llega al pensamiento. La sintetización de la plática, cuando, al menos yo lo he dicho varias veces, que el ser humano no tiene capacidad de amar, porque todo lo que ama lo absorbe y a veces lo destroza, no lo deja respirar ni ser el mismo. Hombre o mujer, nos juntamos con alguien y es una absorción absoluta. No preguntamos, no vemos, no indagamos, nos dominamos uno y otro, y no tenemos capacidad de amar. En ese sentido lo decía yo. Lo he dicho varias veces. Y es lo que creo que tú estabas haciendo referencia a eso, ¿no? De esa incapacidad que tenemos de verdaderamente a querer a algo al punto de dejarlo libre, de dejarlo ir para ver qué hace y cómo crece, ¿no? Sin nosotros.
tenemos esa incapacidad de dejar que algo se vaya y no poseerlo en lo absoluto. ¿Parece? ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Sí, pues es que se perdió la llamada un poquito, pero estaba hablando sobre la capacidad de la falta de amor que tiene uno hacia la misma persona. Pues eso es básico. Yo estoy muy sensible a las cosas que pasan, a los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Yo veo el feminicidio en México algo vergonzoso. 10 mujeres matan al día. ¿Ah? Pues cómo se puede decir que hay una sociedad donde impera el amor, donde se está destruyendo, matando a tantas compañeras y tantas señoritas. Yo no simpatizo si hay otro compañero, pues de respeto, pero yo no simpatizo con los gobiernos de AMLO. ¿Ah? Pues, para mí es un guadalupano con buenas intenciones, pero pues también es keynesiano, también la inversión y tiene dentro de su Morena pues muchas personas que pertenecían a los otros partidos del otro sistema corruptos que están ahí en su gabinete. Y luego hay personas que dicen, pues si lo comparas con los otros presidentes, pues no se tiene que comparar con otros presidentes, pues sabemos que los otros eran necrofílicos, ellos eran pro muerte, pero si comparamos a Benito Juárez y a Cárdenas, pues yo creo que ni siquiera. Pero para ese tema, pues yo creo que... Mira, en un punto u otro se le tiene que dar, o al menos en un inicio, las condiciones en que recibió las cosas y que tiene que lidiar y con eso. Pero tiene que llegar un punto en el que él es propietario de sus acciones y responsable de ellas. No se puede eternamente culpar al pasado por el presente que ya es tuyo. Pero tiene su influencia, tiene su razón de ser en cuanto a lo que recibiste, pero a un punto u otro, igual con nuestra propia madurez o forma de ser, no podemos culpar eternamente a nuestros padres por lo que hicieron o no hicieron. A un punto u otro nosotros tenemos que tener una responsabilidad propia. Él también. Sí, eso es bien importante. No podemos perfeccionar el mundo, pero hay que hacer la lucha de mejorarlo, de no dejarlo así como se va, porque para mí es de capacidad o no, falta de capacidad. Para mí es más bien tenemos la capacidad, pero el ego impone al desarrollo de esa capacidad. Y Ayala, en todo esto que estamos hablando, el ser humano o los líderes o todos tenemos ciertos defectos que nos impiden a veces avanzar hacia un proceso de maduración. Y a hoy tenemos que batallar con eso y con lo que está haciendo la naturaleza al nosotros irnos contra ella, al no recapacitar y desde lo exterior con estas tiras genéticas y otras cosas que estamos haciendo. Y nuestro interior tenemos que tratar de ver o explorar esto para tratar de impedir una desgracia mayor o ser forzados a un cambio por consecuencias drásticas y hasta tétricas, ¿no? Hasta dramáticas y espeluznantes, porque no alcanzamos a resolver esta problemática a tiempo y vamos a ser confrontados a fuerzas a todo esto. ¿Cómo sintetizarían todo esto con lo que la naturaleza está haciendo con nosotros, lo que sus cuerpos de ustedes sufrieron y todos estos problemas internos que tenemos dentro de una sociedad que al parecer, o una composición también interna psicológica que al parecer nos da la tendencia a ser así y no alcanzar a comprenderlo o tratar de buscar cómo rectificamos o al menos vemos eso para hacerlo manejable? ¿Cómo tú verías con lo que estás leyendo ahorita y esto que está sucediendo lo sintetizarías? ¿Y es posible sintetizarlo? Pues tarde o temprano la naturaleza nos va a cobrar el abuso que le hemos hecho, ¿no? Tarde o temprano iba a llegar la cuota porque hemos abusado tanto de la misma, tanta explotación, tanta destrucción, tanta contaminación, tanta jugarle por ambición
jugarle al que sabemos más que la misma naturaleza, pues hay consecuencias, ¿no? Ahora bien, recordemos y que no se nos olvide que siempre ha existido la guerra bacteriológica, ¿no? Digo, aquí los colonizadores venidos de lo que hoy en día se llama Reino Unido, pues les daban cobijas con viruela a los nativoamericanos y los enfermaron y los, o sea, los jodieron, ¿no? Pero Los jodieron bastante. eso va al interior de lo que estamos diciendo, el egoísmo del ser humano para tratar de poseer o obtener cosas a pesar o con el sacrificio del otro. Bueno, Hay problema interno del ser humano. si nos vamos a basar en la naturaleza humana, siempre hemos sido bien ambiciosos. Digo, la historia misma desde que la civilización nació, siempre ha sido por parte de ambición, ¿no? Porque, vaya, la cuna de la civilización fue Mesopotamia, ¿no? Entonces, esos imperios, para mantener el poder, tuvieron que esclavizar a otros pueblos alrededor y hacerlo, o sea, esclavizándolos, hicieron que su imperio creciera hasta el tiempo que se tuvieron que deshacer de ellos, o llegó otro imperio y los deshizo, ¿no? Eso ha sido, o sea, somos, en cierta manera, el comportamiento humano es bien está lleno de fallas porque la ambición que nos nace por dentro no la paramos, ¿se me entiende? O sea, podríamos hablar de pensamientos capitalistas, de pensamientos de ambiciones, pero yo lo que veo es la ambición del ser humano, que al no tener conciencia de que por darle a obtener un producto o un terreno o algo en el cual él va a explotar y sacar ventaja, no importa que tenga que matar, no importa que tenga que sacar a la gente de donde vive, no importa que tenga que contratar a sicarios o a gente armada para poderla sacar, e imponer su ley, ¿me entiende? Y esto ayudado por gente en el gobierno, por gente de los estados, ¿no? En el estado, cuando hablamos del estado, no estoy hablando del estado hablo del estado en general, pero el estado político, ¿no? O sea, los gobiernos que apoyan una estructura de poder organizada, ¿no? Lo que está hablando. Del estado como una estructura de poder organizado. Exactamente, pues digo, y pues el estado en sí pues tiene poder militar, el poder federal, el poder estatal. Entonces cuando vienen estas ambiciones a las personas dejan de pensar en los demás y nada más piensan en ellos mismos y las ganancias que van a obtener. Por eso es que el capitalismo es tan influyente y tan rico, ¿no? Porque podemos ver cualquier país del mundo en el cual a lo mejor anteriormente no había este tipo de cuestiones y ahora las hay, y es una destrucción total, pero los beneficios son multimillonarios para los que tienen esas empresas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahorita que nos cayó la pandemia, o el bicho pandémico, yo le digo, el dueño de Amazon, que se llama Sabina Bezos, 70 billones de dólares, más rico. 70, o sea, él se supo sacarle ventaja a una pandemia. ¿Por qué? Pero a mí, ¿cómo vamos a sacar nosotros ventaja a esta pandemia organizándonos en forma módica para tratar de buscar formas de subsistencia y no tener estas dependencias en lo que nosotros mismos hemos creado? Porque el problema, Antonio, el problema de nosotros o de la sociedad es que nos volvieron consumistas, y nos volvieron consumistas extremos, no aquel consumista que consumía lo que necesitaba, sino lo que no necesita. Usted se va a acordar que en la época de los 80s, en la época de los 90s, cuando todavía veíamos televisión, digo, yo ya no veo televisión, ni quiero, pero nos inundaron con comerciales de comprar basura, ¿no? Siempre sacaban cientos de comerciales porque esa es la publicidad, a eso se maneja. Y la gente compraba cosas que no necesitaba. Así estamos hoy en día.
pero hoy en día compras lo necesario porque no hay otra manera. Nos impusieron con esta pandemia a no salir para no contagiarte. ¿Y qué haces? Te metes a tu computadora, los que tengan, ¿verdad? Porque no todos son privilegiados de tener una computadora, y si la tienen, tampoco son muy privilegiados de poder pagar la línea de internet, porque, pues, o sea, todo cuesta. Pero los que la tienen, compran hasta la comida. O sea, antes ibas a escoger los aguacates, y no es albur, los aguacates y la comida que ibas a preparar. Hoy en día la gente ni hace eso. Lo hace todo por internet. Entonces, claro que nos están condicionando, claro que nos están haciendo caer en su juego, claro, pero la pandemia existe. No nos vayamos por otro lado. La pandemia existe, pero no podemos vivir con pánico. No podemos vivir con pánico, porque el pánico, como dijo el compañero hace rato, el pánico hace también que te enfermes más. Lo que hay que hacer aproximadamente 3 minutos y medio. Ok, lo que digo yo es que hay que coordinarnos, hay que organizarnos y hay que luchar para poder sobrevivir, pero no cayendo en el juego que nos están imponiendo. Al menos ser conscientes de que estamos en ese juego y no estar ahí Claro, ciego, ¿no? claro, sí. Como principio. Félix, ¿algo que quisieras agregar a esto? No, pues, pues yo pienso que debe uno organizarse primeramente a nivel familiar, porque si hablamos de egoísmo, pensemos que tan organizados estamos en nuestras comunidades, estamos todos dispersos. Aquí, yo no sé, en Los Ángeles, a lo mejor en Los Ángeles no pasa así, pero en la comunidad donde yo, ¿no me escuchan? Sí, aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos, aquí te vemos. Sí. En la comunidad de nosotros, pues como todos quieren ser líderes, y luego hasta se dejan de hablar los compañeros, y luego alguien convoca una protesta y si estás enojado con el otro no vas a apoyarla. Entonces todo eso, si no estamos organizados a nivel local, pues mucho menos vamos a organizarnos a nivel más masivo. Pero como dice el compañero, tampoco perder la esperanza. A veces yo me digo, no, pues el ser humano vale mierda, pues no ha tenido la capacidad de organizar una sociedad donde seamos equitativos, donde no existe la explotación de un hombre sobre el otro hombre. Pero no, porque ha habido sociedades donde no ha sido así tan voraz, tan capaz. Hay un profesor que se llama Cepeda Marín, no sé si lo conocen, él hace estudios de la historia de nosotros en la época tolteca. Uh-huh. Porque se enfocan siempre en la época de los aztecas, pero anterior a ellos, él dice que hubo una cultura, una civilización donde no existía la propiedad privada ni había tanta maldad, donde se desarrollaba la cultura y la educación y la salud. Yo pienso que pues no debemos perder la esperanza. Es todo. Maestro García, en lo poco que queda. No, seguir cuestionando y a pesar del aislamiento, de cuarentena, seguir tratando de organizarnos, como dijo el compañero, a nivel familiar, a nivel de la vecindad, como se pueda. Y no, hay muchos que dicen, no, ya que va a entrar el nuevo presidente, pues ya no va a haber, vamos a volver a la normalidad. La normalidad no varía nada, hay que buscar algo mejor, Uh-huh. y meternos en la lucha, y nunca nos vamos a cansar, pero uno tiene que animar al otro y seguir para adelante. Bueno, nosotros, al menos yo en lo particular, ya que tengo 3 días aquí en este nuevo lugar, aún sin cerca, aún con muchas precariedades, espero volver a tomar la normalidad que teníamos antes, seguir con la condición de Oaxaca, ver cómo nos recuperamos un poco para al menos seguir, si no tenemos mucha esperanza, no permitir que la esperanza en otros se termine y que ellos nos den ánimo para continuar. Y de nuevo, en este programa de la historia de las palabras, lo que pensamos es que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos,
al comprender el porqué de ese pensar, tal vez eso nos ayude a cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias a ustedes que participaron. Buenas noches.